Muy buenas a todos y todas. Aquí les hablo nuevamente. Yo soy Fernex48 y les doy la bienvenida a esta nueva entrega de videos de estadística y probabilidad para el canal. Concretamente el video número 30. En esta ocasión vamos a saltar a un tema totalmente nuevo. Ya hemos hablado bastante sobre las medidas descriptivas. De hecho, el video anterior se trató de las medidas de forma. Por si no lo han visto, los voy a dejar la tarjeta acá arriba, o pueden buscarlo también en la lista de reproducción, de la cual siempre dejo el link en la descripción de estos videos, o ya concretamente la podrán ver en mi canal. Pero bueno, vamos a pasar a un tema totalmente nuevo, diferente, que es igual de esencial, si no es que más, a la hora de hablar de estadística. Y ese tema es el de la regresión. Y para esto, primero vamos a ver ciertas definiciones de unos conceptos básicos que ya he traído aquí a esta serie antes, y eso nos servirá de retroalimentación antes de pasar a la definición como tal de la regresión, y luego un pequeño listado de ejemplos de aplicación y de los tipos de regresión que se van a tratar luego, ya que este solo será un video introductorio con temáticas simplemente de teoría, con conceptos generales, lo más generales posible para que empiecen a agarrar la idea, porque los próximos videos ya van a ser como tal de los tipos de regresión, con su definición, con sus fórmulas, con sus pasos de aplicación y sus ejercicios, ejemplos. Ahora, sin nada más que agregar, vamos a comenzar. Para empezar, estoy haciendo referencia a una de las diapositivas del primerísimo primer video de esta serie, en el cual hablo sobre los conceptos básicos que se deben tener en cuenta para lo que es estadística y probabilidad. Y uno de esos, el que vamos a ver ahora, es el de las variables. Y como aquí pueden ver, da dos definiciones: un espacio que puede tomar distintos datos o valores según su contexto, o simplemente cada característica o cualidad que pertenece a los elementos que forman parte de una población. Simplemente es un espacio que va a tener un dato, luego va a tener otro, luego va a tener otro, y así este dato puede ir cambiando a medida que pues la variable se utiliza. Tal es el caso, por ejemplo, de la edad de una persona, la cual sabemos que, bueno, yo, por ejemplo, tengo 27 años, el próximo año voy a tener 28, en los próximos 2 voy a tener 30, y así, siempre y cuando pues continúe aquí, ¿verdad? En la Tierra y todo. Pero como pueden ver, el dato como tal va cambiando todos los años, y pues la variable edad es la misma en ese caso, edad. Y en ese mismo video explicaba sobre de qué manera se puede categorizar las variables. Y en el caso de cuando se utilizan estas variables en una hipótesis, entonces se clasifican de esta forma. Pero primero, la hipótesis, habíamos dicho en ese primer video, que es una suposición planteada a partir de los datos que se han investigado previamente de cierto tema y que se espera comprobar esa suposición con una investigación nueva, más reciente, y con otras metodologías, para saber si es verdad o no la suposición que se hizo. Entonces, dentro de esa hipótesis, tenemos que pueden haber variables independientes, dependientes, u opcionalmente intervinientes. Nos vamos a enfocar en las primeras dos de acá. Una variable independiente es básicamente una que su valor no se ve directamente afectado ni alterado por ninguna otra variable, simplemente una variable que no depende de ninguna otra para tener el valor que tiene. Y el caso contrario es el de la variable dependiente, cuyo valor sí va cambiando o sí va variando a medida que se cambia el de la variable independiente que la afecte. Básicamente es una variable que depende de otras. Tomemos por ejemplo estas dos variables de acá, el uso del teléfono celular y el rendimiento de la batería de ese teléfono.
lógicamente, vaya, yo tengo mi teléfono y lo tengo en este momento, por ejemplo, en 90%. Si lo estoy ocupando para jugar o para ver las redes sociales, ver reels o estar respondiendo chats o hago varias cosas en una determinada cantidad de tiempo, entonces la batería va a ir bajando 80, 70, 60. Y digamos, si lo dejo de ocupar, lo dejo en mi mesa y lo reviso hasta mañana, voy a ver, por ejemplo, que de 60 pasó a 55, por ejemplo, en toda la madrugada. ¿Qué quiere decir esto? Lógicamente, el rendimiento de la batería del celular depende de qué tanto yo lo use. Entonces, el rendimiento de la batería es la variable dependiente y el uso de ese teléfono es la variable independiente. Habiendo hablado ya de esos conceptos necesarios de variable y de los tipos de variable según ese contexto, ahora vamos a hablar directamente de la regresión. La regresión, así a secas por sí sola, quiere decir acción de volver hacia atrás. Pero llevado al contexto de la estadística, la regresión se hace con el objetivo básicamente de agarrar los datos que ya teníamos antes de alguna investigación para poder observar qué comportamiento tienen. Y en esa base es que se crea el análisis de la regresión, el cual es un proceso estadístico que nos ayuda a estimar la relación que existe entre variables. Esto incluye muchas técnicas para modelar y analizar estas diversas variables, ya que ahí la atención se centra en lo que es la relación entre una variable dependiente, que se representa por la letra y una cantidad certera de variables independientes, representadas por X. Entonces, el análisis de regresión ayuda a entender cómo este valor de la variable dependiente variará o cambiará al ser cambiados los valores de una variable independiente, manteniendo las otras variables fijas en caso de que existan. Ahora bien, el objetivo de la estimación que se quiere realizar con este tipo de concepto, la regresión, es una función de esas variables llamada la función de regresión, que en algunos casos puede lucir como lo ven ahorita en el gráfico que está acá en la imagen. No siempre va a lucir así, eso lo vamos a ver en los tipos de regresión. Por ejemplo, el que ven acá es una regresión lineal, ya que esta línea azul representa los valores estimados, o sea, los valores que se esperan obtener de la variable dependiente cuando la variable independiente es tal y tal y tal. Y eso se compara con estos puntitos de acá que son los datos reales, los valores reales que se obtuvieron de la variable dependiente cuando la independiente fue tal y tal y tal. Entonces, esta función que se representa por medio de una fórmula que luego trae pues como resultado un gráfico como este, determinará el valor ideal de esa variable dependiente según cómo se establezcan las variables independientes, cosa que les estuve diciendo hace un momento, definiendo el patrón ideal de resultados que se puede representar por medio de una línea como esta y nos permitirá observar qué tan cerca o qué tan relacionados están los valores reales con los valores estimados. Repito, esto puede ser una línea recta o no, puede tomar otra forma, pero el objetivo y pues la razón de ser de cada uno de los datos en el gráfico es el mismo. Ahora bien, ¿cómo se puede aplicar, o más bien, dónde se puede aplicar este tipo de análisis, el de la regresión? En general se realiza este tipo de análisis para lograr objetivos como los siguientes: predecir tendencias futuras, identificar las relaciones causales entre variables y evaluar pues el impacto como tal de varias variables según un resultado tal. Ahora bien, algunos casos donde se puede aplicar esto es, por ejemplo, para predecir el precio que puede tener una vivienda basándonos en el tamaño de esta misma, en metros cuadrados.
Esto puede traernos una relación lineal entre esas variables o puede traernos una relación no lineal si tomamos en cuenta, además del tamaño de la casa, lo que viene siendo la estructura como tal, si es de un único piso, si tiene varios, la ubicación de esa vivienda, porque según la ubicación como tal, según la colonia o la ciudad, vale más una casa que otra y así. Y también podemos tener como ejemplo la relación entre el salario de una persona y sus años de experiencia. O también este otro de acá, la relación entre el rendimiento académico o la nota final y varias variables como pues cuánto estudió el alumno, la asistencia a las clases, si habrá faltado alguna y qué tan difícil es la materia, si fue una de relleno o fue una principal. Ahora bien, creo que con todo lo que se explicó hasta el momento se comienza a agarrar la idea de para qué se va a ocupar esto de la regresión, y en varias ocasiones mencioné sobre regresiones lineales, no lineales, con varias variables y así. Todo eso se condensa en esta diapositiva, en la cual nos explica los tipos de regresión. Y existen regresiones simples, cuando solamente hay una variable independiente involucrada que está afectando a la dependiente, o sea que solo hay un valor X que afecta a un valor Y nada más. O tenemos la regresión múltiple, que es cuando hay varias variables independientes, varios valores X afectando a un valor Y. En cada caso siempre va a haber una variable dependiente. O si no, tenemos que, en función del tipo de función como tal o el tipo de fórmula para poder obtener Y, tenemos que existe una regresión lineal, como les dije antes, la que vimos en el gráfico hace unas cuantas diapositivas atrás, o no lineal, que cuando tira, por ejemplo, una curva hacia arriba o una curva hacia abajo, o no tiene ningún tipo de forma como tal de una línea conocida, que simplemente es un gráfico y ya. Y en los tipos de regresión en los que nos vamos a concentrar en esta serie son los siguientes: regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, regresión cuadrática y regresión exponencial. Estas últimas dos ya no son lineales, claramente. Eso resultará en que los próximos 4 videos de esta serie hablarán siempre de la regresión, uno para cada tipo de regresión que está listado acá. Y bueno, eso lo vamos a ahondar entonces en ya los próximos. Por ahora este fue el video teórico, el video de introducción. Les agradezco mucho por verlo. Si no están suscritos al canal, les invito a que lo hagan. Es gratis. Eso ya lo aplicó mucha gente, pero bueno. Y también les invito a seguirme en mis demás redes sociales, concretamente Facebook, Instagram y TikTok, que no voy a subir realmente nada de estadística por ahí, pero sí subo varias cosas bastante entretenidas, algún meme o algo de videojuegos, algo por ahí, ¿verdad? Y bueno, les agradezco entonces por ver. El próximo video ya hablará sobre el primer tipo de regresión mostrado en la lista anterior. Por ahora lo dejo hasta acá. Yo soy Fernets y nos vemos hasta la próxima. Ve, no me acordé que aquí tenía una gaseosa.